Era una noche oscura y lluviosa en una carretera olvidada por el tiempo. Las gotas caían con fuerza sobre el parabrisas del camión, mezclándose con el sonido grave del motor que resonaba en el aire húmedo. Jorge, el camionero, llevaba horas en la carretera. Sus manos, firmes en el volante, mostraban el cansancio acumulado, mientras su mente divagaba entre pensamientos de su familia y el deseo de llegar a casa. A lo largo del trayecto, apenas había visto algún otro vehículo. Solo la interminable sucesión de árboles y la línea continua de asfalto que parecía estirarse sin fin. El GPS, su único compañero en esa noche interminable, había empezado a fallar hacía algunos kilómetros. La ruta aparecía borrosa en la pantalla, parpadeando sin cesar, como si la misma tecnología se viera afectada por el entorno desolado. Jorge intentó ignorar el creciente malestar que sentía. Era solo el cansancio, se decía. Su mujer, Clara, y su pequeño hijo lo esperaban en casa, y todo lo que él deseaba era terminar la entrega cuanto antes. Solo un poco más, murmuró para sí mismo, mientras aceleraba un poco, buscando salir de esa carretera cuanto antes. Pero algo no iba bien. Había recorrido esa misma ruta antes, pero esta vez todo parecía más largo, más denso, como si la noche se tragara el camino. La oscuridad a su alrededor parecía más profunda de lo habitual, y un frío inusual se colaba por las rendijas del camión, a pesar de tener la calefacción encendida. El reloj en el tablero marcaba las 2 de la mañana. Los ojos de Jorge comenzaban a sentirse pesados, pero justo cuando pensaba en detenerse para tomar un café en el próximo parador, sus luces delanteras iluminaron algo inesperado. A la distancia, justo al borde de la carretera, se encontraba una figura. Parecía una mujer joven, empapada bajo la lluvia. Jorge frunció el ceño y disminuyó la velocidad. No había ninguna razón para que alguien estuviera ahí, en medio de la nada, y mucho menos bajo esa tormenta. Jorge frenó el camión suavemente, sin poder quitar la vista de la figura. La mujer estaba completamente empapada, con el cabello pegado al rostro y los brazos cruzados como si intentara protegerse del frío, pero sin mucho éxito. A pesar de que su instinto le decía que debía seguir de largo, había algo en ella que le impedía ignorarla. Cuando se detuvo a su lado, bajó la ventanilla solo lo suficiente para poder hablarle, sin dejar que la lluvia inundara el interior del camión. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. La mujer levantó la mirada lentamente, y sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de él. No quiero molestarlo, solo necesito llegar a casa, respondió en un tono suave, casi inaudible bajo el sonido de la lluvia. Jorge dudó por un momento. Esa carretera no llevaba a ninguna casa cercana, y la próxima ciudad estaba al menos a 2 horas de distancia. Sin embargo, la desesperación en su voz lo hizo ceder. Sube, te llevo, dijo mientras abría la puerta del pasajero. La mujer subió al camión sin decir más, cerrando la puerta a sus espaldas. Jorge notó que no llevaba maleta ni ningún tipo de pertenencia. Se acomodó en el asiento del copiloto, todavía empapada, y mantuvo la vista fija en el parabrisas. Jorge arrancó el camión, retomando el camino, pero no pudo evitar una sensación de inquietud que empezaba a crecer dentro de él. Después de unos minutos de silencio incómodo, intentó romper el hielo. Soy Jorge, ¿y tú cómo te llamas? La mujer giró ligeramente la cabeza, pero su mirada seguía perdida en algún punto fuera de la ventana. Ana, respondió brevemente. No añadió nada más. Jorge trató de entablar una conversación, pero cada intento era respondido con monosílabos. Finalmente, decidió concentrarse en la carretera, pensando que tal vez ella solo estaba asustada o cansada. Sin embargo, había algo en su presencia que le hacía sentirse inquieto. Cada vez que pasaba su vista de reojo sobre ella, tenía la extraña sensación de que no estaba realmente allí. Con el pasar de los kilómetros, el ambiente dentro del camión se volvía cada vez más denso. Ana permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana, mientras la lluvia continuaba golpeando el parabrisas sin tregua. Jorge no podía evitar sentir la creciente incomodidad.
Algo en ella no encajaba, pero no lograba identificar exactamente qué era. De repente, Ana rompió el silencio con una voz suave pero inquietante. «Esta carretera es peligrosa», dijo sin apartar la vista de la oscuridad exterior. «Hace algunos años, hubo un accidente aquí. Una chica murió. Nadie la vio venir». Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó sacudirse la incomodidad y respondió con calma: «¿Accidente? No he escuchado nada sobre eso. Y he pasado por esta ruta varias veces». Ana continuó hablando, ignorando la respuesta de Jorge, como si estuviera hablando consigo misma. «Dicen que a veces puedes verla. A la chica, parada al costado de la carretera, pidiendo ayuda». El corazón de Jorge comenzó a latir con fuerza. Las palabras de Ana resonaban en su mente, y algo dentro de él le decía que esa conversación no era normal. ¿Cómo era posible que ella supiera tanto sobre un accidente del que él nunca había oído? Y lo más perturbador, ¿por qué estaba contando esa historia justo ahora, mientras viajaban por esa misma carretera? El camión, que hasta entonces había funcionado perfectamente, comenzó a hacer ruidos extraños. El motor tosió, y las luces del tablero parpadearon, lo que aumentó aún más la tensión. Jorge maldijo entre dientes y trató de concentrarse en el camino, pero los nervios lo traicionaban. Sentía que las cosas se salían de su control. La lluvia parecía volverse más intensa, como si acompañara la atmósfera sombría que se apoderaba del camión. Ana, por su parte, seguía inmóvil, con la mirada perdida. Jorge giró brevemente hacia ella y se dio cuenta de que su piel parecía más pálida, casi translúcida, bajo la tenue luz del tablero. De repente, el GPS volvió a fallar, parpadeando de forma intermitente hasta apagarse por completo. Jorge se inclinó hacia adelante, golpeando el dispositivo con frustración. El aire se volvió más frío, y la sensación de que algo no estaba bien crecía implacablemente. El nerviosismo de Jorge crecía a medida que el silencio y la tensión se apoderaban del camión. Decidió concentrarse en la carretera, pero no pudo evitar seguir echando miradas rápidas a Ana. Algo en ella seguía incomodándolo, y mientras más tiempo pasaba, más sentía que su presencia era anómala. Entonces, al dar una curva cerrada, Jorge notó algo en el asiento trasero del camión. Bajo la luz intermitente de las luces del tablero, vio lo que parecía ser un viejo periódico arrugado, algo que no recordaba haber dejado ahí. Con una mano en el volante y otra extendiéndose hacia atrás, logró alcanzar el periódico y lo desplegó rápidamente. La fecha del periódico era de varios años atrás, y el titular lo dejó helado: «Joven muere en trágico accidente en la carretera 45». El artículo detallaba la historia de una chica llamada Ana que había fallecido en un terrible accidente en la misma carretera por la que él conducía. Al leer más, las palabras se volvían borrosas, pero un par de frases destacaban con fuerza: «La joven de 22 años fue vista por última vez pidiendo ayuda al costado de la carretera antes de desaparecer misteriosamente». Jorge sintió que la sangre se le congelaba. ¿Era posible que la mujer que estaba sentada a su lado fuera la misma Ana del artículo? Giró la cabeza lentamente hacia ella, pero Ana no mostró ninguna reacción. Su postura seguía siendo la misma, mirando hacia la oscuridad exterior, como si no le importara nada de lo que sucedía a su alrededor. El terror empezó a apoderarse de él, pero tenía que confirmar lo que estaba pensando. Tomando aire profundamente, preguntó con voz entrecortada: «Ana, ¿tú conocías a la chica que murió en esta carretera?» Ana giró lentamente la cabeza hacia él, y por primera vez desde que subió al camión, lo miró directamente a los ojos. Su voz fue un susurro frío y vacío: «Esa chica, soy yo». El corazón de Jorge se detuvo por un segundo. El fantasma de Ana estaba en su camión. Ahora entendía por qué todo parecía tan extraño. Ella no estaba viva. El mundo de Jorge se derrumbó en ese instante. Ana no estaba viva, y el peso de esa revelación cayó sobre él como un bloque de hielo. El volante temblaba en sus manos, y sus ojos se negaban a apartarse de los de ella, aunque cada fibra de su ser quería hacerlo. El aire en la cabina parecía haberse vuelto denso,
y Jorge luchaba por respirar, como si algo invisible apretara su pecho. «¿Qué quieres de mí?», logró murmurar, con la voz quebrada por el miedo. Ana no respondió de inmediato, pero su mirada seguía siendo penetrante, profunda, cargada de una tristeza insondable. Al cabo de unos segundos, ella volvió a mirar al frente, como si algo a la distancia le llamara la atención. «La carretera me tomó, y no me dejó ir», dijo finalmente, en un tono suave pero desgarrador. «Cada noche, trato de encontrar mi camino a casa, pero nunca llego». La desesperación en su voz hacía eco con el rugido del motor, que ahora parecía sonar más fuerte, como si estuviera trabajando en exceso. Jorge no sabía qué hacer. Su instinto era detener el camión y salir corriendo, pero una parte de él sabía que eso no resolvería nada. ¿Cómo se escapa de algo que no pertenece a este mundo? Con manos temblorosas, trató de mantener la calma y de enfocarse en el camino, pero su mente iba a 1000 por hora. El motor del camión empezó a toser y dar tirones nuevamente, y las luces del tablero parpadeaban cada vez con más frecuencia. El frío, que antes había sido una molestia, ahora se había convertido en un frío sobrenatural que calaba hasta los huesos. La carretera ante él parecía estirarse interminablemente. Cada curva, cada árbol al borde de la ruta, todo parecía igual. Era como si el paisaje se repitiera una y otra vez. Jorge aceleró, desesperado por salir de ese lugar maldito, pero el camión respondió con rechinar de metales. Algo no estaba bien. Ana, sin apartar la vista del frente, pronunció lo que parecía ser su despedida: «No puedo irme sola, alguien debe llevarme». Jorge sintió que su piel se erizaba. ¿Acaso ella esperaba que él fuera su guía hacia la otra vida? El corazón de Jorge latía descontrolado mientras procesaba las palabras de Ana. Ella no solo era un fantasma, era un alma perdida, buscando desesperadamente la paz. El terror lo invadía, pero también la compasión. No podía imaginar lo que debía ser vagar sin rumbo, atrapada entre la vida y la muerte, sin poder encontrar su camino a casa. El camión seguía avanzando, pero el paisaje no cambiaba. Era como si la carretera misma estuviera condenada, atada a la historia trágica de Ana. Mientras conducía, Jorge recordó su vida antes de ese viaje, las risas de su hijo, las sonrisas de su esposa. Todo eso parecía tan lejano en ese momento. ¿Cómo podría ayudar a Ana? La idea de dejarla allí, sola, era insoportable. ¿Qué debo hacer?, preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. Ana giró su cabeza hacia él, y en sus ojos vio una mezcla de desesperación y esperanza. «Debes enfrentar lo que pasó. Debes recordar, Jorge. Así encontraré la paz», respondió. Una sensación de responsabilidad lo invadió. Jorge comprendió que no podía ignorar su dolor. Era su oportunidad de ayudar a un alma que había sido olvidada, de darle el cierre que merecía. Mientras la lluvia seguía golpeando el camión, el miedo se mezclaba con la determinación. «Lo haré», dijo, su voz firme. «Te ayudaré a encontrar la paz que buscas». Ana sonrió levemente, una expresión que parecía traer un destello de luz a su rostro pálido. Con una nueva resolución, Jorge se adentró en la carretera, intentando recordar los detalles del accidente que había llevado a Ana a su trágico destino. Su mente estaba repleta de preguntas. ¿Cómo había sucedido? ¿Qué había llevado a esa joven a estar sola en la oscuridad? Ana, sentada a su lado, parecía captar sus pensamientos, y su mirada se tornó más intensa. «Debes concentrarte, Jorge. La verdad está oculta en tu memoria», le dijo Ana, mientras el ambiente a su alrededor parecía oscurecerse aún más. La atmósfera se volvió pesada, y una neblina comenzó a envolver el camión, dificultando la visibilidad. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante. Tenía que enfrentar lo que había ocurrido. «Recuerda», susurró Ana. «El lugar donde me encontraste, fue allí donde todo cambió». Las palabras resonaron en su mente, como un eco, guiándolo hacia un recuerdo que había estado reprimido. A medida que conducía, las imágenes comenzaron a surgir.
Recordó las noticias, la cobertura del accidente que había conmocionado a la comunidad. Una noche similar, un despiste fatal, una joven tratando de cruzar la carretera en busca de ayuda tras un percance. Jorge se dio cuenta de que había estado ahí, había visto las luces de la ambulancia y la escena desgarradora. Pero había girado y se había marchado, sintiéndose impotente y asustado. «Era yo», murmuró Ana, rompiendo el silencio. «Estaba sola y asustada. Pero nunca me vieron». Su voz era ahora un lamento, cargada de la tristeza de aquellos momentos. Jorge se sintió abrumado por la culpa. No había hecho nada para ayudarla. El camino a seguir se hacía más claro, necesitaba llevar a Ana al lugar donde había caído, donde su historia había terminado. El camión avanzaba con dificultad por la carretera neblinosa, y Jorge se sentía cada vez más consciente de que estaba a punto de llegar a un punto crítico. La dirección que tomaba se volvía familiar, y, a pesar de la tensión en el aire, había una extraña sensación de calma. Estaba cerca del lugar donde Ana había perdido su vida. Con el corazón latiendo fuertemente, Jorge sintió que la atmósfera cambiaba. La neblina se espesó, y la lluvia, que antes había sido un torrente, se convirtió en un suave murmullo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la carretera se curvó y apareció ante él el mismo tramo donde Ana había sido vista por última vez. «Detente aquí», ordenó Ana con una voz que ahora sonaba más clara, más fuerte. Jorge obedeció y frenó el camión, apagando el motor. El silencio era abrumador, y el aire parecía estar cargado de energía, como si el mismo lugar estuviera esperando algo. Jorge miró a su alrededor. No había señales de vida, solo la desolación de la noche y el eco de su respiración. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la ansiedad lo consumía. «Recuerda», respondió Ana, su voz resonando en su mente. «Debes deshacerte de la carga. Dime lo que viste aquella noche». Con un profundo suspiro, Jorge cerró los ojos e intentó recordar. La escena de aquel fatídico accidente se proyectó en su mente. Las luces parpadeantes de la ambulancia, la confusión de la gente, el llanto de una madre angustiada. Y, en medio de todo, la imagen de una joven, sola en la oscuridad, extendiendo la mano hacia los coches que pasaban. «Te vi, pero tenía miedo», confesó Jorge, la voz entrecortada. «No sabía qué hacer. Me fui». Ana lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y perdón. «No estoy aquí para culparte. Estoy aquí para liberar lo que quedó atrapado», dijo. Jorge sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero aún había un último paso por dar. «Debo dejar que la verdad se sepa», murmuró Jorge. «Debo contar tu historia». Jorge respiró profundamente, sintiendo la carga de sus palabras. Había algo liberador en aceptar su papel en la historia de Ana. Mientras miraba a su alrededor, comprendió que este lugar era un punto de conexión, un puente entre el pasado y el presente. «Ana, ¿cómo puedo ayudarte a encontrar la paz?», preguntó, con un tono de determinación. «Necesito que la gente sepa lo que pasó», respondió ella, su voz ahora clara y resonante. «Diles que no deben ignorar el dolor de otros. Que deben ayudar a quienes están perdidos, porque el silencio es la verdadera muerte». Jorge asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, comenzó a grabar. «Hoy estoy aquí para contar la historia de Ana, una joven que se perdió en esta carretera. Una joven que, como tantos, pedía ayuda y no fue escuchada», dijo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba liberaba un poco más del dolor que había mantenido encerrado. Mientras hablaba, notó que la neblina comenzaba a disiparse, y una luz tenue empezaba a iluminar el lugar. Era como si el propio universo respondiera a su declaración, dándole vida a la memoria de Ana. Ella lo miraba con una expresión de gratitud, y por un breve momento, Jorge vio destellos de luz alrededor de ella, como si su esencia comenzara a brillar. «Gracias», susurró Ana, y su figura empezó a desvanecerse lentamente, como el humo en el aire. «Nunca olvides que cada vida tiene valor. Cada historia merece ser contada».
Jorge sintió una mezcla de tristeza y alegría. La imagen de Ana se desvanecía, pero su espíritu seguía presente. Mientras su forma desaparecía por completo, el camión quedó sumido en un silencio abrumador, pero en su corazón, Jorge sabía que había cumplido su misión. La carretera, que antes había parecido un laberinto oscuro, ahora se sentía diferente. Había liberado un alma atrapada y, al hacerlo, también había sanado parte de su propio pasado. Con la luz del amanecer filtrándose entre las nubes, Jorge se sentía renovado. El camión, que antes parecía una prisión, ahora se sentía como un refugio. La neblina se había disipado completamente, dejando tras de sí una carretera despejada y tranquila. Al mirar por la ventana, Jorge vio cómo el sol comenzaba a iluminar el paisaje, transformando el ambiente oscuro de la noche anterior en un esplendoroso nuevo día. Mientras arrancaba el motor, se dio cuenta de que no solo había liberado a Ana, también había liberado partes de sí mismo que había mantenido encerradas por años. La culpa y el miedo que lo habían atormentado se desvanecieron con la figura de Ana. Ahora, podía enfrentarse a su propio pasado sin miedo. Mientras conducía, pensó en cómo contaría la historia de Ana. Decidió que no solo sería un relato de terror, sino una lección sobre la importancia de la empatía y la conexión humana. Las personas debían escuchar y ayudar, no ignorar el dolor de los demás. Era una historia que podía cambiar vidas, un recordatorio de que todos merecen ser vistos y escuchados. El trayecto hacia su destino se sentía diferente. Jorge se encontró pensando en su familia, en el tiempo que había pasado alejado de ellos por su trabajo. Se prometió que, al regresar a casa, haría un esfuerzo consciente por estar presente, por valorar cada momento con sus seres queridos. La vida es fugaz, y había aprendido esa lección de la manera más dura. Finalmente, mientras se acercaba a su destino, Jorge sintió que había cerrado un ciclo. La carretera, antes oscura y aterradora, ahora era un símbolo de su viaje, un recordatorio de que cada historia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito. Ana no había desaparecido, había encontrado su camino hacia la luz, y él estaba decidido a asegurarse de que su historia nunca fuera olvidada. En los días siguientes, Jorge publicó el video que había grabado, compartiendo la historia de Ana con el mundo. La respuesta fue abrumadora. Comentarios de personas que se sentían inspiradas y conmovidas inundaron las redes sociales. Muchos compartieron sus propias historias de pérdida y redención, creando un espacio de conexión y apoyo. Jorge se dio cuenta de que había encontrado su propósito: contar historias, compartir experiencias, y sobre todo, ayudar a otros a ver la importancia de la compasión. Aunque Ana había partido, su legado viviría en cada palabra, en cada historia que Jorge decidiera contar. Así, el viaje de un camionero se transformó en un viaje de sanación, tanto para él como para aquellos que escucharon la historia de Ana. Y, al final, Jorge supo que, aunque la oscuridad puede ser abrumadora, siempre hay luz al final del túnel.